y gracias por estar aquí. A los que estáis para la presentación del libro y los que no, también os damos las gracias por estar aquí. Bueno, en primer lugar, me ha pedido Pablo, nuestro director, que tenía que estar aquí, pero ha tenido que salir corriendo por una cuestión y me ha pedido que disculpe su presencia. Vamos a hablar de un libro que creo que es pues un acontecimiento editorial, que es algo que se suele decir siempre cuando sale un libro, pero yo creo que en este caso, y para los que nos dedicamos al teatro, las palabras son bastante justas. En primer lugar, voy a presentar, tengo aquí a Antonio Ballesteros y a Lidia Llorens, en representación de esta magnífica edición de Visor del Teatro Completo de Eliot. De Eliot sabíamos ya todos muchas cosas, sabíamos que es un extraordinario poeta, sabíamos que le gustaba el teatro, pero yo creo que lo que hemos aprendido, o lo que he aprendido yo, por lo menos que he tenido la suerte de poder conocer el texto enseguida, el libro enseguida, es que es un dramaturgo legítimo. Quiero decir que en la historia de la literatura del siglo XX tenemos muchos grandes literatos, poetas, novelistas, que se han intentado acercar al teatro, lo han hecho de manera superficial y a menudo incluso han fracasado en ello, ¿no? Y podríamos dar una lista de grandísimos nombres de literatos que, sin embargo, pues bueno, su teatro es un poquito lamentable. Pero en este caso encontramos un puñado de obras que tienen una identidad propia, una fuerza poderosísima, una fuerza dramática, no ya solo poética, porque al fin y al cabo es Eliot, y Eliot es Eliot. Pero es muy raro, verdaderamente, no sé cómo va a sonar esto, pero es muy raro que los poetas escriban teatro bien. Sé que alguien va a decir, y Lorca, y Shakespeare y tal, pero son excepciones, porque la calidad o la cualidad de lo dramático es una cosa muy particular, ¿no? En este caso nos encontramos con unas obras que merecen mucho la pena. Es un libro grueso, es un libro importante. Cuando yo lo recibí en casa dije, Dios mío, tengo que leer esto ahora, y sin embargo me lo leí fulminantemente porque estaba fascinado por todos los textos. ¿De qué van estas obras? Pues el otro día me pidieron un artículo sobre el libro para El Cultural y lo que escribí allí es que el tema es la resacralización. Y bueno, al fin y al cabo, cuando hablamos de Eliot, le viene a uno a la cabeza el asunto de la tierra baldía. Para aquellos que conocen a Eliot de una manera superficial o lo conocen poco, hay que recordar que el asunto de la tierra baldía alude a aquella situación de las mitologías del Grial donde el rey pescador recibe la herida que no se cura nunca y automáticamente se supone pues la infertilidad del reino, ¿no? Una infertilidad que es física, pero que es sobre todo espiritual y que solo se puede curar con el Grial y que solo el héroe elegido, que puede ser Galahad o Percival o Parsifal, depende de los nombres de las versiones, pues puede conseguir restaurar esta resacralización. Estamos, por tanto, ante un libro de teatro religioso y yo sé que al decir esto pues puede haber gente que salga corriendo en dirección contraria, ¿no? Porque a lo mejor van a pensar en el divino impaciente de José María Pemán y van a decir, Dios mío, no me voy. Pero no se trata de eso, se trata del término en su sentido más profundo, como de una búsqueda de lo absoluto, que lo que hace Eliot, y lo hace muy bien, y yo creo que esta es la gran virtud, es que este tema lo coloca realmente en el marco de lo dramático, es decir, no se nos da una charla, no se nos pretende hacer una catequesis, sino que aparece a través de los argumentos, como por ejemplo en Cóctel. Yo creo que Cóctel, de las obras que aparece, también es la que más tradición tiene, ¿no? la que más veces se ha hecho, también es la más redonda. Y cuando empieza la obra uno dice, ah, vale, esto es una comedia elegante, sofisticada, impertinente, a la Noel Coward, pero enseguida dices, están hablando en verso. Y luego aparece este personaje misterioso que es el centro de la obra, que lo sabe todo de todos, y dices, ¿pero este quién es? Y de pronto lo que parecía que iba por la convención de la comedia de Coward se convierte en otra cosa, pero al mismo tiempo nunca deja de ser una comedia, como aquellas comedias de Coward, ¿no? Entonces lo milagroso es que sin renunciar al género, sin renunciar al marco tradicional, sin renunciar a las normas teatrales, consigue llevarnos a un lugar totalmente inesperado. Yo creo que lo que más puede sorprender a los lectores de este teatro es el optimismo de Eliot, y utilizo este término no de una manera pueril, ¿vale? No estamos hablando de un optimismo tonto, ingenuo, del que mire la vida y no se entera de nada, sino que es, bueno, yo me viene a la cabeza, claro, lógicamente, tratándose de Eliot,
la lectura del libro de Revelaciones de Juliana de Norwich, ¿no? La celebérrima frase de Juliana que él cita en los 4 cuartetos: todo acabará bien. Estamos hablando de esto, ¿no? Estamos hablando de obras donde los personajes van a pasar por cosas muy diversas, muy complicadas, y sin embargo existe una posibilidad real, no ingenua, no tonta, no banal, de que las cosas verdaderamente acaben bien, es decir, que vuelvan al lugar en el que tenían que estar. Bueno, no se trata de que hable yo estoy aquí para presentar, para que hablen ellos, tenemos media hora, 40 minutos para hablar. La idea es que Antonio y Didac nos cuenten algunas cosas del proyecto, de las obras en concreto, y que luego pues ustedes pregunten en los últimos minutos pues algunas cosas. Y yo casi empezaría preguntando por la pura traducción, ¿no? Porque realmente esta mañana hablaba con compañeros del Departamento de Publicaciones la complejidad extrema que tiene siempre traducir teatro. Porque cuando traduces novela o poesía o otras cosas, es como, estás atento al lenguaje, pero el teatro sabes que eso tiene que decirlo alguien y tiene que sonar, y tiene que ser creíble no sobre el papel sino en boca de los actores, ¿no? Entonces casi quería preguntaros primero por el procedimiento, porque hay varios traductores en el libro, ¿no? ¿Cómo habéis operado? Bueno, si queréis empiezo un poco yo, después sigue Antonio, que también es uno de los traductores. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la Resat por la invitación, porque es un lugar perfecto para presentar este libro. El teatro de Eliot se había traducido sobre todo Asesinato en la Catedral, que es quizás la obra más conocida, así que tiene varias traducciones, no solo en español, también en catalán o en gallego, ¿no? Bueno, muchas traducciones en España, algunas muy recientes. Las demás obras se habían traducido en México, en Argentina, pero las últimas traducciones eran de los años 60, con lo cual sí hacía falta una revisión y una actualización de esas traducciones. Hay una obra en concreto, The Rock, La Piedra, que no se había publicado nunca en español y que por tanto es la primera vez que se traduce, ¿no? Había versiones publicadas, otras inéditas que se prepararon para distintos montajes. Algunas las localizamos en el Archivo General de la Administración, algunas son de traductores célebres como José María Valverde, José Méndez Herrera, Rosa Chacel, tradujo The Family Reunion. Y bueno, quizás Antonio puede hablar un poco del proceso de traducción. Eliot lo que hizo fue crear un modelo de verso acentual con 3 o 4 acentos por verso, un verso con cesura, y eso es lo que hemos intentado un poco reproducir en esta edición. Quizás Antonio lo puede ampliar un poco esto. Vale, muchas gracias. Buenas tardes, la verdad que es un placer siempre venir por aquí. Yo la verdad que le tengo mucho cariño a la Resat, he pertenecido muchos años a la Asociación de Directores de Escena de España y he tenido el placer y la oportunidad de venir en varias ocasiones, conocí a Ignacio, de otros grandes profesores y dramaturgos y críticos, porque aquí se aunan todas las artes. Y bueno, pues la verdad que mi experiencia claro, digo lo de la ADE porque yo había traducido bastantes obras en verso, muchas de ellas, de la época isabelina y jacobea. Y bueno, pues una de ellas incluso me reportó pues grandes satisfacciones, ¿no? Incluso premio de traducción, etc. Y bueno, cuando Didac me propuso estar en el proyecto, a mí me encanta Eliot, ¿no? Como poeta fundamentalmente, pensaba en aquel momento como poeta, y la verdad que le dije, bueno, yo por razones y tal no soy un experto en Eliot, y lo que querría hacer en el proyecto es traducir. Y en este sentido, la traducción quería también traducir Asesinato en la Catedral, ¿no? Porque era una obra que yo había enseñado en tiempos en la universidad y me parece una obra magnífica, ¿no? En los sentidos además que ha dicho Ignacio, como desde el punto de vista ritual, cristiano, espiritual en ese sentido, ¿no? Para quien lo quiera sentir así o lo experimente así. Y no me resultó difícil traducir, claro, después de haber traducido a Shakespeare, a Marlowe, en fin, a todos estos autores de la época isabelina y jacobea, pues fue una labor, la verdad, muy fructífera, muy fecunda, disfruté mucho.
y me gustó mucho hacerlo, ¿no? Luego se convirtió en un reto traducir The Confidential Clerk, ¿no? El secretario particular. Es decir, cuando traduje Asesinato en la Catedral, no quise mirar ninguna de las muchas traducciones que hay, para no tener inferencias, para hacerlo de una manera un poco tabula rasa, ¿no? Pero, claro, The Confidential Clerk, ¿no? Del secretario particular, realmente me propuso un reto muy grande, porque no había traducido nunca teatro más contemporáneo, pero no tan contemporáneo como ahora mismo, sino una obra de 1953, una comedia de 1953 que presenta precisamente ese problema. Pues realmente me encantó, o sea, realmente al principio estaba muy desconcertado. Sí consulté en ese caso las dos traducciones que hay, una de un traductor y autor argentino y otra español, conocido, y realmente, claro, creo que lo que pude aportar a esa obra es, no evidentemente traducirlo a un discurso actual, porque es imposible, y además sería, bueno, posible es, pero sería un poco absurdo, pero me pareció una obra de una capacidad poética, de una capacidad de evocación. Tiene momentos verdaderamente muy emocionantes, muy emotivos. Es una comedia un poco extraña, ¿no? Una comedia que tiene pues elementos quizás que hoy veríamos como pasados de moda, tipo Coward u otros dramaturgos, pero realmente lo que me sorprendió es la capacidad que tiene el verso, que es verso, y sin embargo es un verso que tiene un tono prosístico muy grande, ¿no? que transmite. Es verso, yo creo que, a ver, siempre que traduzco teatro lo que hago, y poesía, lo que hago es, y sobre todo cuando es un texto dramático, lo que hago fundamentalmente es, después de traducir, leerlo en voz alta, ¿no? Y pensar, evidentemente, en el público que pueda estar viendo esa representación. Es decir, creo que no es posible, habrá quien lo haga, ¿no? Pero creo que para mí no es posible traducir teatro sin pensarlo en el escenario, sin pensarlo en que alguien lo va a ver y va a entablar una relación dialéctica con ese texto, ¿no? Y en ese sentido, pues la verdad que ya digo, hay momentos pues como en el principio del acto segundo, Colby, Lucasta, hay momentos verdaderamente muy emocionantes, momentos donde la calidad lírica del verso, que es un verso muy sencillo, es un verso sin grandes artificios retóricos, y más o menos teniendo en consideración las pautas que sabiamente nos había dado Didac sobre el verso de Eliot, que él conoce perfectamente porque es un gran experto, ¿no?, en la poesía de Eliot. Entonces, la verdad que yo creo que lo que pude aportar en el caso de Asesinato en la Catedral, pues supongo que será una traducción más ahí, es decir, no quise mirar ninguna, había leído alguna, pero no quise mirar ninguna traducción. En este otro caso, creo que lo que intenté hacer sobre todo es transmitir esa sencillez espectral que tiene el texto de Eliot, en una comedia de un tema pues aparentemente banal, pero que no es para nada banal, porque expresa, como decía Ignacio, pues tiene un trasunto espiritual muy poderoso, como las demás obras, ¿no? Y transmite pues una sensación a mí sobre todo fue una sensación evocadora, una sensación con cierto tono nostálgico, porque es una obra también muy nostálgica, ¿no? Y eso es lo que creo que puedo haber aportado de una manera dialéctica también con respecto a las dos traducciones existentes, que son muy buenas traducciones, hay que decirlo. Una, bueno, claro, con americanismos, etcétera, porque está hecha lógicamente por un traductor americano. Pero en última instancia lo que quise transmitir fue precisamente esa capacidad del verso para evocar un verso muy sencillo, con una prosodia muy esquemática en algunos casos, ¿no? Y que sin embargo creo que suena a verso, ¿no? Por lo menos a mí, traduciéndolo y leyéndolo, declamándolo de alguna manera, por así decirlo, recitándolo, como se recita el verso, pues de alguna forma lo que me transmitía era precisamente esa
esa sensación de que cuando hablamos bien yo creo que hablamos poesía. Muchas gracias. Sí, es interesante la conexión que ha hecho Antonio con el teatro isabelino, porque ese era precisamente el ideal de Eliot. Lo que Eliot quería era restablecer un teatro en verso, pero un teatro en verso contemporáneo. Entonces su ideal era el teatro isabelino y el blank verse del teatro isabelino. Entonces él intenta encontrar un equivalente al blank verse que sirva para un teatro contemporáneo, que sea un verso un tipo de poesía muy versátil, que pueda aplicarse a todo tipo de registros y a todo tipo de situaciones de la vida cotidiana. Y como dice Antonio, es un verso que muchas veces suena a prosa, y de hecho El secretario particular es quizás la obra en la que más se nota, y Eliot recibió críticas un tanto negativas porque, claro, él lo que aspiraba era que fuera un teatro poético, o sea, que fuera poesía que no sonara como poesía. Entonces algunos críticos decían, bueno, entonces ¿por qué no escribe directamente prosa? Pero él siempre pensaba que la poesía era el mejor medio para el teatro. Sí. En el contexto del teatro de los años 50, el teatro de Eliot efectivamente es raro, es decir, uno lo compara con Rattigan, por ejemplo, que sería el nombre mayor. Pero hay una cosa sorprendente. El otro día en el artículo este que mencionaba antes, recordaba, hace unos años se hizo una versión teatralizada de los 4 cuartetos y la crítica del Guardian decía, parece Sarah Kane. Y es lo que sucede, que este teatro, que era raro, extraño e incluso probablemente sonaba anticuado, ¿no?, cuando Eliot lo escribe, de pronto, pues, más de medio siglo después, tiene como un punto de modernidad sorprendente, precisamente por todo lo raro que era, ¿no? ¿Cómo ubicáis a Eliot en ese contexto en que está, con otros autores y demás? Bueno, si empezamos por el principio, la poesía de Eliot tiene elementos dramáticos clarísimos, ¿no? Por ejemplo, la creación de personajes o la sucesión de poemas en escenas, ¿no? Fragmentos dialogados. Hay elementos dramáticos que son inequívocos. Él, además, como crítico, siempre tuvo un interés en el teatro. Como crítico, como poeta, como espectador. Entonces, la evolución que hace hacia el teatro es una evolución como muy natural. Después, el gran momento del teatro en verso, porque él hablaba más de teatro en verso que de teatro poético, ¿no? Es pues lo que dices tú, un poco desde los años 30 hasta los años 50, ¿no? Y localizado en un teatro londinense que era el Mercury Theatre, que ya no existe, ¿no? Y ahí estrenaron sus obras Eliot, pero también Auden o Isherwood, Ronald Duncan, Anne Rittler, toda una generación de dramaturgos que lamentablemente ahora están olvidados, pero que formaron parte de ese movimiento del teatro en verso, que en ese momento era un teatro de vanguardia, ¿no? Después hay una serie de movimientos de renovación teatral ya en los años 50 que van un poco en contra de lo que Eliot representa, porque claro, Eliot hace una evolución hacia el establishment, hacia una comedia burguesa, ¿no?, que es un poco una fachada, ¿no?, lo que tú decías también, Ignacio, ¿no?, porque detrás hay todo un trasfondo teológico profundísimo, pero en la superficie es una comedia burguesa, ¿no?, una comedia de salón. Entonces, en los años 50 empiezan a surgir toda una serie de movimientos, pues los Angry Young Men, el Kitchen Scene Drama, ¿no?, John Littlewood con el Theatre Workshop, toda una serie de corrientes, la improvisación, la creación colectiva, ¿no? Empiezan a revisarse los clásicos desde una perspectiva más ideológica, más política, y entonces el teatro de Eliot ya se percibe como algo anacrónico, como algo más conservador, y queda un poco estigmatizado, ¿no? Y hasta hoy sigue un poco así, y lo que hemos intentado con esta edición es un poco, pues, revisar todos esos prejuicios que pesan sobre el teatro de Eliot. Sí, claro, fijaos, es que en 1953, el año del secretario particular, pues también se pone en escena Esperando a Godot. O sea, que es que el mundo del teatro iba a cambiar radicalmente.
en muy poco tiempo, ¿no? Eso en los años 50 ya aparece, pues eso, los Angry Young Men, mirando hacia atrás con ira, etcétera, etcétera, toda una gran cantidad de obras que bueno, le hablan al ser humano de ese momento y que en un principio son también rechazadas por la mayoría, ¿no? De alguna forma. Pero bueno, Eliot quizás no logró encontrar, ¿no? un lugar en ese instante. Yo creo que su teatro es un teatro, precisamente, él decía, tenía una frase que recoge traducida Fabio en la introducción, ¿no? Precisamente a Asesinato en la Catedral, que dice, puede haber algo así como, puede haber gran teatro sin poesía, es decir, que la poesía y el teatro para él están totalmente imbricadas, totalmente relacionadas. Hay gran poesía que no sea dramática. Gran poesía que no sea dramática, efectivamente, eso es. Hay gran poesía que no sea dramática, ¿no? Y entonces, en ese sentido, tuvo éxito en algunas de sus puestas en escena, en algunas de las obras tuvo éxito, y sobre todo Asesinato en la Catedral, pero claro, es una obra muy tradicional dentro de eso, de una tradición isabelina, jacobea, etcétera, ¿no? De teatro. Efectivamente él era un grandísimo amante, ¿no? del teatro isabelino, jacobeo, de los poetas del siglo XVII también, de los que tiene pues una gran cantidad de estudios, etcétera, porque claro, Eliot aúna toda esa faceta de dramaturgo, poeta y crítico, ¿no? Es decir, que toca todos esos instrumentos, ¿no? Y bueno, yo creo que en el contexto de su época, él también hizo algo distinto, ¿no? Es decir, si lo comparamos con Coward, con Rattigan, con todos estos dramaturgos, que creo que también merecerían de alguna manera la verdad, yo estoy convencido, me parecen muy buenos dramaturgos, conocen muy bien el oficio, bueno, y Sherwood, que decir, además gran novelista, ¿no? Y yo creo que Eliot también, de alguna manera, estuvo en un camino muy, muy personal, en un camino muy distinto a todo lo que se hacía en su época y a lo que se hizo, pues todavía en su época, ¿no? Inmediatamente después, en los años 50 y 60. Esa es la impresión que tengo. Precisamente iba a decir que esta aparición sorprendente de Eliot, ¿no? En el teatro español en 2023 me recuerda que en los últimos años en el teatro inglés ha habido una reivindicación de Rattigan, que era un autor que se consideraba muerto y enterrado cuando aparecieron estos de la generación de Osborne y demás, y en realidad las obras de Rattigan resulta que tanto tiempo después aguantan el tiempo bastante mejor que las de Osborne, que se han quedado mucho más antiguadas que las que hizo él. Entonces, estas cosas que pasan con el teatro, ¿no? Y efectivamente esos autores son muy, muy, muy reivindicables. Iba a preguntar, ¿este proyecto cómo empieza? ¿Empieza desde Visor? ¿Lo empiezas tú? ¿Lo empieza? Porque estáis mucha gente aquí implicada. Sí, bueno, es un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Universidades. Empieza como un proyecto de investigación. El título es muy largo, a ver si me acuerdo. El teatro de Eliot desde España, traducción, estudio crítico y de su representación. Teatrel SP. Entonces, la idea era traducir todas las obras de Eliot. La única que no hemos traducido es Sweeney Agonistes, que es una obra de los años 20, una obra muy experimental, muy interesante, de la que Fabio sabe muchísimo, Fabio Bricat y María Ángel Solán, que está ahí atrás, también han participado en esta edición. Y queríamos hacer una edición crítica con unos estudios introductorios, anotando las obras, también haciendo un poco de investigación sobre representaciones de Eliot en España. Y bueno, así es como surgió, como un proyecto de investigación. Ahora nos gustaría continuar un poco poniendo el teatro de Eliot en su contexto, pues un poco todo esto que hemos estado hablando, ¿no? Porque siempre tendemos a estudiar a Eliot como algo aislado y comparar a Eliot con Eliot, y ahora nos gustaría comparar el teatro de Eliot con el teatro de otros dramaturgos contemporáneos, ¿no? Es un teatro lleno de sorpresas, y pensad que son más de 20 años y hay una evolución interesantísima. Evolución
de Eliot y también del teatro británico, ¿no? Porque el teatro de Eliot se estrenó en Londres, en Edimburgo, ¿no? Y hablabais de lo que hablabais antes. Me gustaría añadir que también en el teatro de Eliot hay aspectos muy innovadores. Por ejemplo, en Asesinato en la Catedral, recordad este momento en el que los caballeros rompen la cuarta pared y hablan con el público, eso en el año 36. En la obra siguiente, Reunión Familiar, The Family Reunion, se mezcla un poco, está basada en las furias de Esquilo y aparecen las furias en escena en un contexto totalmente moderno, ¿no? O sea que también hay elementos que en su momento fueron muy innovadores, y yo creo que en el teatro de Eliot hay algo para todos, o sea que todos encontrarán algo interesante. Sí, sin duda. La verdad es que a mí me parece, o sea, haciendo esta relectura de las obras, he encontrado que hay cuestiones muy modernas o muy importantes, ¿no?, para nuestra contemporaneidad. Yo creo que es un teatro que resultaría... A ver, a mí me encantaría, o sea, el secretario particular, que dice Didac que es la mejor construida de todas las obras, después de... me congratuló, obviamente, claro, se queda con las obras que le han correspondido, ¿no?, de alguna forma. Además me parece una gran obra y bueno, me encantaría verlas en escena, por supuesto. La verdad que sí, así que a ver si animas aquí a la gente a hacer algunas representaciones, algunas puestas en escena, ¿no? Y luego tengo que decir con respecto al proyecto, yo he participado, como llevo muchos años, he participado en muchos proyectos de investigación y realmente este me ha sido pues tremendamente fructífero y vamos, me ha encantado, sobre todo por una cuestión fundamental que es el trabajo colaborativo. Normalmente uno en los proyectos, aunque debería ser como estoy diciendo, pero no suele ser así, sino que cada uno, bueno, tú te encargas de esto, tú te encargas del otro, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo aquí yo he aprendido muchísimo porque claro, la traducción era revisada por los demás miembros del grupo, ¿no? Es decir, que Fabio, por ejemplo, hizo la introducción a Asesinato en la Catedral, las notas eran de Viorica, etcétera, y me iban diciendo también, es decir, que íbamos teniendo también a la luz de... Bueno, lo primero que hacía, claro, era la traducción ahí puesta y estaba a disposición de todo el mundo para verla, ¿no? Y así ha sucedido con todas las obras, ¿no? Y esta manera de trabajar me ha parecido una gran manera de trabajar porque aprendes muchísimo más que trabajando tú solo, haciendo pues tus artículos o un libro determinado o lo que sea sin tener en cuenta pues todo el... O sea que ha sido un trabajo muy orgánico, muy organicista que creo que le hubiera gustado mucho a Eliot. Es desde luego muy interesante leer las obras comparándolas con este universo alrededor. Por ejemplo, Asesinato en la Catedral con el Beckett de Anouilh, que es un pelín posterior, 2 o 3 años después. Sin embargo, el de Anouilh es como más convencional el relato, mientras que aquí hay algo casi de autosacramental, ¿no? Como no sé cómo definirlo. En una obra de 1953, o Cóctel, que supuestamente se origina en el Alcestes, pero al mismo tiempo está como años luz del Alcestes, y dices, ¿cómo llega de aquí a aquí? ¿No? En la escuela trabajamos mucho, sobre todo en dramaturgia, los temas de adaptación y de dramaturgia, ¿no?, de comparación de textos y estas cosas. ¿Alguien quiere preguntar algo a nuestros invitados, que para eso han venido y están aquí y saben mucho y nos pueden contar muchas cosas? Alguien debe animarse a decir algo, porque siempre hay alguien que se anima y entonces los demás se animan ya. Bueno, a colación de... Venga. Por alusiones. Bueno, quiero devolver el comentario, ¿no?, de Antonio, nos ha expresado cómo ha disfrutado de este proyecto, y yo también he disfrutado muchísimo, y diría que ha tenido una capacidad infinita en crear una coreografía, ¿no?, y ese esfuerzo coral, ¿no?, que al final ha sido, bueno, ha dado estos frutos, ¿no?, claramente, este maravilloso libro. Sí. Me ha encantado el comentario de Antonio cuando ha resumido sobre el tema del verso de Eliot, ¿no?, cuando has dicho que cuando se habla bien se habla en poesía, ¿no? Esa es realmente, yo creo que el meollo, ¿no?, de la cuestión de que
busca esa naturalidad por la cual si te expresas bien, si eres suficientemente dramático, basas la poesía, ¿sabes? Esa elocuencia, ¿no? En acción, en interacción, ¿no? Por eso la gran poesía es dramática, porque cuando eres dramático, realmente, ¿sabes? Tu habla es poética, ¿no? Entonces, es esa lucha que tiene Eliot, ¿no? Es curioso, ¿no? Y además es un poco suicida, me parece a mí, Eliot, como poeta, porque está buscando esa naturalidad casi a costa llevando el verso al límite, ¿no? De reconocerse como verso, ¿no? Que eso es, me parece, una especie de suicidio no intencionado, en la que él mismo, Eliot, dice en un momento dado, dice, es que a veces leo un par de obras mías y no veo la poesía, o sea, casi no sé si veo la poesía, ¿sabes? No sé si hay poesía, ¿sabes? A ver si me la he cargado. Pero eso lo dice como un mérito. Es decir, bueno, o sea, es poesía, pero no parece poesía. Hemos tenido esta conversación antes. Yo creo que Eliot está en esa duda. O sea, yo no creo que esté tan claro que él piense, no suena poesía bien, ¿no? Es como, no suena poesía bien o mal, ¿sabes? No lo sé. Tiene que ver con algo que no hemos hablado mucho, y es que Eliot quería que su teatro fuera un teatro popular también, inspirándose en el teatro isabelino. No quería que fuera un teatro de cámara o un teatro de arte y ensayo. Quería conectar con el público. Entonces no quería que el público percibiera la poesía como poesía. Es decir, porque temía que el público rechazaría eso, ¿no? Entonces siempre... Él quería efectivamente, como en la época de Shakespeare, que la gente iba a consumir poesía sin darse cuenta. Una espontaneidad absoluta de que, bueno, es poesía, pero me da igual, o sea, me da como... De todas formas, sí, yo creo que tenemos que, en la cita esa, que es en las tres voces de Three Voices of Drama, creo que es en el ensayo en la que habla de que él a veces no encuentra poesía en su propio teatro. Bueno, yo creo que es más, hay estupefacción. En todo caso, en cuanto a no hay poesía, eso es bueno o es malo, no sé. En todo caso, él y de esto va esta reivindicación de la obra dramática de Eliot, es decir, de que Eliot está intentando crear este teatro popular y no lo acaba de conseguir. Bueno, sí, acaba en Broadway con The Cocktail Party, pero vamos, yo creo que un poco enchufe, no estoy seguro, pero, ¿sabes? Bueno, con The Cocktail Party sí lo consigue. Sí lo consigue, pero creo que hay un poco de enchufe, no sé, leí algo ahí como que, bueno, tenía contacto. Pero bueno, bien, lo consiguió, pero que lo consiguió, pero que fue un esfuerzo realmente, ¿no? Ese intento de crear un teatro popular es una lucha que le lleva a ese dualismo entre la vanguardia y lo convencional, ¿no? Que vemos y cuyo eje intermedio son los cuatro cuartetos y es la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Antes de la guerra tenemos un vanguardismo mucho más claro y explícito, y de repente después, bueno, la cosa se convierte más en lo que decías tú, más burgués, más teatro de salón y tal. Entonces quiero decir, hay temas no resueltos, hay una lucha interna, yo creo, y esto creo que es lo bonito de ver esta lucha y que la banalidad, si el teatro después de la guerra es banal y convencional, es una banalidad intencional, que creo que hace que sea una banalidad con profundidad y que va un poquito por este rollo de hay más de lo que parece en The Confidential Clock. Pero eso todo el rollo. Sí, es un teatro, sobre todo las tres comedias, que están muy, muy alineadas con los cuatro cuartetos, a nivel temático, imaginativo, etc. Bueno, los cuatro cuartetos puede ser teatro. También. Esa es la gran pregunta también, ¿no? Sí, podríamos, de hecho, considerar las comedias como una especie de dramatización o dramatizaciones de los temas de los cuatro cuartetos que son contemporáneos, sobre todo los dos primeros. Bueno, y de hecho los cuatro cuartetos salen de recortes de Muerte de la Catedral, o sea, que tiene su origen en el teatro. Después él deja de escribir teatro y decide ampliar los cuartetos, precisamente por eso, porque él quiere escribir teatro que se represente, y en el contexto de la guerra no se puede representar, y por eso vuelve a la poesía, después de haber considerado que su poesía estaba agotada, ¿no? Y eso es lo que le conduce inicialmente hacia el teatro. Y luego también hay adaptaciones de La Tierra Baldía,
dramatizados, ¿no? También, es decir, que aquí se hizo, ¿no? En la RESAL se hizo una versión de La Tierra Baldía. Por supuesto, también está todo el tema de Elliot y la radio, que es un tema que he tocado mucho, claro. Que efectivamente que él lee los poemas en la radio y todo el tema de performance, ¿no? Y de la poesía y performance, ¿no? Que él ejecuta, ¿no? Sí, sí. No, por ejemplo, el secretario, Asesinato en la Catedral, es una obra que ha sido versionada mucho en radio, en podcast, etcétera, porque es, o sea, aparte de que puede ser muy visual en escena, pero también tiene ese componente auditivo, ¿no? Que se puede escuchar perfectamente el coro, etcétera, por medio de determinadas, y no hace falta ver a los personajes en escena. El teatro está en la página, esto es claro, uno de los grandes temas claro. que yo creo que son interesantes en Elliot, que no hay que escenificar, la escenificación está en el lenguaje. Claro, claro. Otra cosa muy bonita que hicimos como parte del proyecto fue grabar 4 escenas, esto también lo que decía Antonio, ¿no? Que sentía la necesidad de leer, un poco de dramatizar lo que estaba traduciendo, ¿no? Y contratamos a 2 actores profesionales que grabaron 4 escenas, un poco como el teatro radiofónico de antes, ¿no? Y que en el libro hay un código QR que podéis, bueno, están abiertos, si lo buscáis en Google también os saldrá. En Canal UNED están las 4 escenas grabadas con una introducción, con los traductores que explican un poco todo el proceso. Porque queríamos también ver cómo sonaba ese ritmo en español, ¿no? El ritmo de los 3, 4 acentos por verso, cesura, etcétera. Queríamos ver cómo sonaba eso en español después de traducirlo. Desde mi total ignorancia, pero hablando de las obras, ¿cómo es que hace un Murder in the Cathedral de la muerte del arzobispo del siglo XII y las obras? Yo es que no he leído, pero todas las demás parecen que son coetáneas a su momento, entonces hay más obras antiguas. ¿Qué evolución? ¿Cómo se explica que retome un tema tan antiguo y otros que parecen más contemporáneos? La piedra, sí, de rock. Eso no lo sabía, pero ¿por qué veis que hay? Sí, bueno, The Rock es como una especie de... es un pageant play, no es como una... es difícil traducirlo de pageant, es como una especie de retablo de escenas que resumen la historia de la iglesia en Londres. Entonces empieza pues casi desde la era anglosajona y sigue casi hasta la actualidad. Cada escena va como avanzando, ¿no? Asesinato en la Catedral era una obra que él escribió por encargo. Un salto tan grande. Sí, bueno, él eligió el tema, ¿no? Pero la obra era por encargo. Y después, él sí que, un poco lo que hemos estado hablando antes, él quería un teatro en verso contemporáneo, ambientado en la actualidad. Entonces, él era lo que quería hacer y es lo que empieza a hacer con Reunión Familiar, y después ya sigue, todas sus obras son contemporáneas, aunque también, enlazando con lo que decía Ignacio, todas son reescrituras de textos clásicos, que sí, también es un aspecto muy interesante. Textos clásicos griegos. Griegos, sí. Y la influencia medieval está muy clara también, todo el tiempo, sí. ¿Más preguntas? ¿No? Es vuestra última oportunidad de preguntarles. Bueno, pues si no hay más preguntas, tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias por estar. Muchas gracias a ti. Gracias a ti. Un libro que es realmente muy, muy sorprendente. Ya digo que lo leí de un tirón, porque es una calidad dramática. Son textos de un nivel dramatúrgico muy elevado. Estamos hablando de un señor que ya sabíamos que era poeta, pero ahora resulta que sabemos que también tenemos que contarle. Es un lío ahora para los profesores de historia, sí, ¿sabes? Porque tenemos que incluirle en el canon de los profesores de los autores verdaderamente importantes de la dramaturgia, ¿sabes? Muchas gracias. Él lo hizo sí, con mucha humildad y siempre con muchas ganas de superarse, ¿no? Y de aprender y de... Sí. O sea que eso también yo creo que se nota. ¿Le salió bien? Yo creo que sí. ¿Cuándo vais a representar? Pues Me ha encantado. Un apunto. Muchas gracias.